Hola, en este video vamos a hablar sobre los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia, o como su nombre lo indica en inglés, adverbs of frequency, bueno, pues indican la frecuencia o periodicidad con la que alguien hace algo o con la que suceden las cosas. ¿Ok? Ahora, a continuación presento una tabla en la cual están acomodados de mayor a menor frecuencia, pues estos adverbios. Comenzamos con always, que es siempre, very often, muy a menudo, often, a menudo, frequently, frecuentemente, usually, normally, and generally, normalmente o generalmente, sometimes, a veces, occasionally, ocasionalmente, ever, alguna vez, rarely, rara vez, hardly ever, or seldom, casi nunca, never, nunca. Algunos ejemplos con estas palabras son I always eat at 2 o'clock. You don't go to the cinema very often. He often sings in this pub. She usually arrives late at work. We sometimes feel tired, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, aparte de los adverbios de frecuencia, pues también existen expresiones de frecuencia y son pues todas las que comiencen con everyone. Algunas de estas expresiones de frecuencia son las que comiencen con every, más, hour, morning, afternoon, day, Sunday, diciendo los días de la semana, week, month, diciendo los meses, year, pues, todos los años, ¿no? Cada hora, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplos de esto, I go to the gym every day. She travels to England every year. We study every evening. Ahora, aparte de estas expresiones de tiempo, pues existen otras como once, twice, three times, all the time, every now and then, or every now and again, or from time to time, que bueno, esto se traduce como de vez en cuando. Once, twice, three times, más, an hour, a day, a week, a month, a year, las combinaciones que surgen con la columna 1 y la columna 2. ¿Qué ejemplo de esto? Dice, I eat 3 times a day. She visits her family from time to time. The children fall down all the time. Ahora, la posición de los adverbios de frecuencia o expresiones de frecuencia, pues bueno, existen varias reglas, por así decirlo, en cuanto a la posición. Tenemos que, la regla número 1 dice, si solamente hay un verbo principal, se suelen colocar delante del verbo, de este verbo principal, y detrás del verbo to be, excepto cuando es el verbo to be en imperativo. Por ejemplo, aquí tenemos un verbo principal y el adverbio está antes de este verbo principal. Dice, I always go to the cinema on Sunday. Aquí tenemos el verbo to be, perdón, y el adverbio pues está después del verbo to be, con la excepción del imperativo. Aquí tenemos una oración en imperativo, el adverbio de frecuencia pues está antes del verbo to be. ¿Okay? Regla número 2 dice, si hay más de un verbo, modal o tiempos compuestos, el adverbio irá delante del primer verbo o auxiliar. Y bueno, aquí tenemos una oración en presente perfecto, dice, I have never been to London. Tenemos un tiempo compuesto y el adverbio está pues delante del primer verbo. El primer verbo pues es el have. Ahora, en el segundo ejemplo dice, I can never have breakfast before 9 o'clock. Nunca puedo desayunar antes de las 9. Tenemos aquí el verbo principal, perdón, tenemos el auxiliar, seguido de el never y después el verbo principal. ¿Okay? El never va después del auxiliar. ¿Okay? Ahora, en las interrogativas y negativas, el adverbio se coloca antes del verbo principal. En las oraciones, I don't usually get up early. Aquí tenemos el auxiliar. Aquí tenemos el verbo principal y el usually está antes del verbo principal. Have you ever been to London? Aquí tenemos el verbo principal y aquí tenemos el adverbio de frecuencia. Ahora, regla número 4, con los adverbios usually, normally, generally, frequently, sometimes y occasionally, puede colocarse al principio o al final de la oración para dar más énfasis. Ahora, solo estos pueden estar al principio o al final. Ejemplo, sometimes I go to the gym on weekends. I visit her occasionally.
Si pusiéramos este sometimes al final, diría lo mismo. Si pusiéramos este occasional al principio, diría lo mismo. Regla número 5 dice, los adverbios often, seldom, and rarely pueden ir en posición final, especialmente si van precedidos de very o quite. I go there very often. Bueno, un ejemplo de esto. Regla número 6 dice, las expresiones de frecuencia formadas con every, most, or some pueden ir en posición final o inicial. The doctor comes to visit her every morning. Every morning the doctor comes to visit her. Some Sundays we take a walk. We take a walk some Sundays. Regla número 7 dice, las expresiones de frecuencia formadas con once or twice, 3 times, suelen ir en posición final. He plays football twice a week, o he plays football 3 times a day. Puede ser un ejemplo. Espero que haya quedado claro el presente continuo. Esto ha sido todo con respecto a este tema. Si tienen alguna duda, me lo pueden hacer llegar por medio de comentario en la caja de comentarios o me pueden mandar un mensaje directo en su aula de clases. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.